Bueno, esperemos que hayan tenido una linda semana. Y bueno, ya le doy el paso a Leonel y a Adela para que avancen con el curso. Gracias, Andrés. Hola, buenas tardes. Bueno, vimos que en la plataforma mucha actividad no hubo, así que la idea es poder trabajar, antes de empezar con la parte expositiva de esta clase, trabajar un poquito sobre la consigna que se la habíamos dado la vez pasada. Eh, tenemos, capaz podemos compartir el resumen que habíamos presentado la vez pasada, que era un trabajo que tiene que ver con no tiene que ver, es un estudio epidemiológico de hemofilia en Estados Unidos, para ver un poco los conceptos que estuvimos viendo la vez pasada. Eh, lo, no hace falta acá, no queríamos que lean todo un trabajo científico, solamente el resumen, que es lo primero que se ve de un trabajo científico, para poder ver en una publicación real los conceptos que estuvimos viendo la vez pasada. Eh, si les parece, les damos un tiempito para que lo lean. Sí, y Y también la consigna, ¿no? Que no sé si la tienen todos. A ver, si yo dale, paso acá de pestañas, ¿se ve? ¿Siguen viendo el artículo o se ve la consigna? no, ahora se ve la consigna. Bien, bien. Entonces vamos pasando de pestaña a pestaña. Si todos la tienen, por ahí igual la repasamos un poquito, la leemos, pensando en los 3 puntos que son los que a los que hay que prestar atención en la lectura del resumen, que básicamente es para aplicar algunos de los conceptos que vimos la vez pasada y que hoy vamos a profundizar un poquito más, pero estaba bueno que los dejáramos ya consolidados pensando en profundizar y que podamos complejizar un poquito el tema. Entonces, por eso poníamos en el punto 1 que dice: identifique en el siguiente artículo los conceptos de dato y variable, justifique la respuesta en función de lo visto en clase y de la bibliografía propuesta. O sea, ¿se acuerdan que a partir de lo que vimos la vez pasada y a partir de los textos que les pasamos con la bibliografía, la idea era que puedan responder por qué porque ubican ahí algunos puntos como dato y como variable. Después también pensando en, si les parecen a partir de la lectura, si se les ocurren algunas otras variables que se puedan incluir en un estudio como este. Y después también 2 conceptos en el punto 3, ¿no? 2 conceptos que son como fundamentales que vimos la vez anterior, que tienen que ver con lo que es la prevalencia y la incidencia. Y a partir de eso se nos ocurría que por ahí podía estar bueno, a partir de esto, pensar qué políticas públicas se podrían pensar en función de estos resultados, quiénes la podrían implementar, porque política pública puede ser de un amplio abanico de actores posibles, quién las definiría esas políticas, y por ahí también, con la misma lógica de estrategia de actores que vemos desde el módulo anterior, pensar quién podría estar en contra de esas políticas y cuáles podrían ser los argumentos de estar en contra de estas políticas. Entonces, un poquito vamos como arrancando desde lo primero, que son los conceptos, y después ir tratando de aplicarlos y de que nos sean de alguna utilidad. Y me parece que por ahí está bueno que tratemos de proponer o de responder sin miedo a equivocarnos, o sea, como que si nos equivocamos vamos a ir aprendiendo con el correr de los conceptos que vayamos viendo, y que justamente la idea es que nos animemos a tratar de empezar a responder y a ir viendo esto, tratar de imaginar qué otras variables se podrían incluir,
qué otras cuestiones podrían estar vinculadas a partir de esto, qué política por ahí a corto plazo, a largo plazo se podría empezar a plantear a partir de estos resultados. O sea, como que le encontremos una aplicación práctica, ¿sí? No sé si todos tienen el documento, si lo tienen en español, si no, igual lo dejamos ahora compartido como para que lo puedan ver a lo sumo desde la pantalla. Disculpen por hablar, pero no encuentro dónde levantar la mano. Ah, no, al revés, al revés. Bueno, yo no me voy a meter en esto porque como soy médico y en eso entonces puedo opinar es en el tercer punto. No sé si Alexandra, Olga María, ellas hicieron el trabajo en conjunto, pero pues si yo se los revisé y no sé si ellas lo quieren presentar porque tuvieron problema en enviar la respuesta. Entonces no sé si Olga o Alexandra quieren mostrar lo que nosotros, lo que ellas hicieron. Y pues yo corregí. Buenísimo. Bueno, hola. A ver, pongo mi cámara para que me vean por acá. Listo, hola. Sí, tal cual hicimos, yo soy Alexandra, tal cual hicimos un trabajo con Olga María aquí desde el punto de vista de, sobre todo, por ejemplo, las variables que pueden incluirse y pues les voy a leer lo que pusimos. Pusimos, identifica en el artículo los conceptos dato y variable. Entonces, dato, prevalencia e incidencia de hemofilia, se calcula sacando estadísticas, media de variables o la suma de nuevos casos, entre otras. Prevalencia ajustada por edad, raza, estado, mostrando la proporción de la población afectada, prevalencia total, y discriminada por edad, raza, residencia. Y en cuanto a la incidencia media de casos nuevos en un periodo de 20 años, las variables, los atributos que se están midiendo como nacimiento, género, raza, etnicidad hispánica, residencia, tipo de hemofilia y severidad. Ese fue, digamos, de primer punto. ¿Qué otras variables pueden incluirse? Entonces, en estas variables también decía que con respecto a su país, entonces aquí estamos hablando de Colombia, pusimos que podríamos incluir el nivel socioeconómico del hogar, el nivel educativo de los padres, el tiempo que tarda en llegar al centro de salud más cercano, tiempo que tarda en llegar al centro de hemofilia más cercano, los costos de transporte, si el paciente tiene limitaciones en su movilidad física, cuántos días ha faltado al colegio, a la universidad o al trabajo según las situaciones de salud. ¿Qué mortalidad de personas hay con hemofilia? Si tiene parientes mujeres con coagulopatías, si tiene inhibidores, a ver que no me esté saltando algo aquí. De cuáles hay datos, o sea, habría que mirar también de cuáles se tienen los datos, de dónde se toman esos datos, para qué se toman los datos y cuál es el fin último de tener todos estos datos. Con respecto, digamos, ya a la reacción de las políticas públicas. En el tercero decía, identifica en el artículo prevalencia, que es proporción de casos afectada con hemofilia entre 2012 y 2018, incidencia, casos nuevos en un periodo de 20 años, desde el 95 hasta 2014. El rector de la política pública en salud en Colombia es el Ministerio de Salud, pero su ejecución es descentralizada y las secretarías de salud de los diferentes entes territoriales son las encargadas de llevarla a cabo. Adicionalmente, existen empresas prestadoras de salud que se encargan de garantizar el acceso y la calidad del sistema de salud, que adicionalmente se encuentran articuladas con hospitales y centros de salud especializados. También pusimos ejemplos de políticas públicas, que quién las podría definir, pues ya lo dije, ya lo comenté con secretarías y ministerio. Alexandra, Pues, perdón, cuéntame. es para aclararles. En Colombia ya publicamos en la revista de Hemofilia cómo se logró hacer todo el proceso para hacer el censo de hemofilia. Más o menos son 70 preguntas donde aparecen unos datos que todos los años
todos los, tanto las secretarías de salud en pacientes que no tienen seguridad social o con las aseguradoras, tienen que reportar sobre todos los pacientes, tanto hemofilia, enfermedad von las otras coagulopatías, esa cantidad de variables que Alexandra les mencionó. Es decir, y eso se hace una publicación anual sobre unos resultados que se muestran ya en conjunto, pues que eso es, si ustedes están en la coalición, más o menos yo cada año les envío donde se dice y se sacan unas conclusiones, pues de la misma cuenta alto costo. Nosotros tenemos una entidad que es mixta entre gobierno y las entidades aseguradoras, que es la entidad de alto costo, que se creó realmente para trasladar, es decir, si una entidad tenía muchos pacientes renales, se sacaba plata de lo que se le entregaba en promedio, de las que no tenían, pues para que hubiera como una, es decir, no hubiera un desequilibrio económico entre las diferentes aseguradoras, en hemofilia también. El fin último del censo es determinar cuántos pacientes por población tiene un EPS, y si tiene muy poquitos, ella debe trasladarle al Banco de Salud que tiene Colombia la plata para que las que más tienen, pues, es decir, haya una como compensación interna dentro del sistema y que para todas las aseguradoras o a secretarías de salud realmente la hemofilia les cueste más o menos igual. Eso es el... Pero si quieren, en la revista Hemofilia está pues todo el proceso histórico, porque pues fue con apoyo de la Federación Mundial de Hemofilia, que hubo un convenio que duró 6 años, entonces había 6 puntos principales, en uno de estos el censo, y ese fue que se logró en el 2015 sacar, es una resolución, y llevamos ya 7 años, y los pacientes de ahí se empezaron con 4.000 pacientes de trastorno de coagulación, y ya vamos en 8.500, que también pues es un fin, lograr pues aumentar ya el censo, porque del año 74 al 2014, la liga era la que llevaba el censo, pero al ser una entidad pues privada no teníamos pues la obligación de que todos los médicos reportaran y soltaran sus pacientes, porque desgraciadamente en enfermedades raras los médicos manejan sus pacientes, entonces no sueltan información. Entonces se logró pues que ya hubiera una información obligatoria y pues ya pues se reporta cada año, como les digo. Se está haciendo, si se puede hacer en términos de que cuando ingresen los datos en tiempo real, pues alimenten esta información y pues pueda uno mirar qué va a pasar en tiempo real, pero eso está en proceso. O sea que las variables que proponías agregar, o que se podrían agregar, ¿son las que ustedes ya están relevando en el censo? Sí, señor. Ah, mira, bárbaro. No, Exceptuando que sí agregaron las de calidad de vida, porque esas no, había 3 grandes bloques en el 2015 y no se pudo poner de acuerdo en cuáles eran las variables de calidad de vida. Hay un estudio que se está terminando con universidades para, pues, es decir, ya se está cogiendo ya se terminó cuál era, creo que es tomado de España, una muestra para, pues, mostrar si se incluyen, pues, esos temas de calidad de vida en el censo, porque pues lo que se quiere ver es si toda esa inversión que ha hecho en años Colombia, si está mejorando la calidad de vida de los pacientes. No la atención, porque la atención ya sabemos que se tiene, pero que esa atención y ese gasto tan grande que ha hecho el país, que son más o menos 100 millones de dólares al año, sí reporta que los hemofílicos sean productivos económica y socialmente, porque pues depende de la edad, que sean productivos y si están estudiando que sean buenos estudiantes, que es lo que pues exigiría la sociedad en retribución pues de todo lo que da. Y es un ejemplo porque hemofilia es la primera enfermedad rara que se está manejando así. Ya se quieren incluir trastornos de mucopolisacaridosis y otras huérfanas, pero el problema es que huérfanas son en Colombia son 2.200
las que están por ley, imagínense, y son 8.000, entonces, pues ya es como un ejemplo, como un bloque de trastornos de coagulación se pueden pues estudiar y ver cómo el sistema de salud pues está generando datos, que antes los datos eran muy dispersos y no obligatorios. Claro, y a partir de que el censo es de notificación obligatoria, permite tener esta actualización y tener todo este mapa de datos. Y decían que eso se usa, por ejemplo, para este fondo compensador, o en realidad a esta entidad de alto costo, que usa la información del censo como para compensar entre algunas aseguradoras y otras, por Sí, ejemplo. ese es el fin que por qué la cuenta de alto costo hace, ¿no? Claro. Pero realmente lo que se está haciendo es decir, la cuenta de alto costo, ya además de hacer esos fondos de compensación no solo en hemofilia, sino en VIH, cáncer, hepatitis y pacientes renales, le hace seguimiento a las cortes. ¿Me explico? Es decir, la corte hemofilia es la más chiquita, que son los que tienen tratamiento, que son 4.500. Pero la corte de VIH son 120.000, la corte renal de solo diálisis son 25.000, pero la corte de hipertensos y diabéticos son 2,5 millones. Entonces, pues se van ampliando ya en enfermedades crónicas. Pues la cuenta de alto costo tiene datos de 26 millones de pacientes que los meten en las determinadas cortes. La más chiquita es la de hemofilia y la de hepatitis C, porque esa se hizo para darle tratamiento a todos los pacientes con los nuevos tratamientos, porque se había logrado una negociación a través de la Organización Panamericana de la Salud para bajar los costos. En hemofilia, pues, el censo sirve para hacerle seguimiento, porque antes se había logrado que se diera la atención, pero pues había una dispersión muy grande en los costos y pues era una pelea de nosotros de lograr baje el precio, negociación centralizada, que eso también se apoyó con la Federación Mundial de Hemofilia. Y se creó una mesa de hemofilia específica, duró 3 años, pero eso es una experiencia. Las otras organizaciones de pacientes de rara dijeron que o era una mesa para cada enfermedad o era ninguna. Había la mesa de fibrosis quística y de hemofilia. La de fibrosis quística fue la que se mencionó y el ministerio la tuvo que retirar, y la de hemofilia pues siguió ahí, es decir, hasta no el gobierno que pasó, sino el anterior, pero con el cambio de gobierno pues ya no vieron que se pudiera seguir. Pues se sigue reuniendo, pero no formal. Pero pues se sigue trabajando en la cuenta de alto costo. ¿Y la notificación de los casos, quién la hace? Cada profesional que atiende notifica. No, es decir, no es el médico como tal. Es decir, aquí en Colombia hay programas de hemofilia, donde son centros médicos que manejan específicamente todas aquí se llaman cortes de hemofilia, y ellas pues reúnen toda la información del paciente, es decir, la sacan de la historia clínica, ¿no? Porque eso envían la información del año anterior hasta corte del 31 de enero, tienen plazo de enviarla hasta el 31 de marzo, la cuenta de alto costo recibe eso, de marzo a junio, julio, le hace auditoría, es decir, revisa que ya es decir, van los médicos de la cuenta de alto costo y revisan, hacen ¿cómo les digo? El 10% de las historias clínicas las revisan para ver si lo que se informó está, porque pues el papel aguanta todo, ¿no? Y ya después de julio a octubre se hace la consolidación y se publica el libro. Ahorita está por salir el libro que se llama 2022. Y ahí uno puede ver, se puede mirar cuántos pacientes tienen profilaxis, cuáles son las marcas, esto de los sangrados, ¿no? Cuántas mujeres están entrando, porque pues, cada vez lo que está entrando realmente son las hemofílicas, pacientes con von Willebrand, que también está, y las otras coagulopatías. Pero eso sí es más, como son tan poquitos, pues se tiene el dato. Claro. Y esto
cada año la cuenta de alto costo lo envía a una gran cuenta que se llama el CISPRO, que es como la gran base de datos de salud, donde se crean unas cajas, se llama así, donde los especialistas, los estudiosos quieren investigar algo y ahí entran a los microdatos anonimizados para poder hacer todo. Es decir, las universidades pueden entrar. Pongámosle, hasta hace 3 meses nos dejaron a las asociaciones de pacientes entrar a la caja de huérfanas, ¿no? Para ver los datos epidemiológicos realmente. Los médicos todavía, pues no, porque únicamente médicos en huérfanas está esta de hemofilia. Pero se puede entrar si tú eres de profesor de universidad con un convenio con el ministerio para entrar y pues hacer el estudio respectivo, que pues es importante. Que sean epidemiólogos los que entren y miren los datos y puedan hacer este trabajo que ustedes mostraron. El Centro de Enfermedades de Atlanta es el ejemplo, ¿no? Porque aquí vino el doctor Bruce Evans a apoyarnos, es decir, como experto de la Federación Mundial, y él mostró la experiencia de que el centro manejaba eso. Entonces el gobierno aquí determinó pues que no había, que el Instituto Nacional de Salud no tenía pues esa capacidad, pero a la cuenta de alto costo sí. Entonces por eso se pasó a la cuenta de alto costo, porque tenía la experticia de manejar cortes. Claro. Yo te podría pedir si podés repetir las variables, Alexandra, las que decías de agregar. Me quedó lo de la distancia hacia el centro de salud, por ejemplo, pero algunas otras que, digamos, que si las pudieras repetir, porque eran varias y no llegué o vamos escuchándolas una por una y vamos tratando de ir viendo. Claro, claro que sí, mira. Decía, nivel socioeconómico del hogar, Ajá. nivel educativo de los padres, tiempo Y que tarda. esas variables más o menos, porque vieron que lo que nosotros veníamos viendo es como que las variables que se colocan o que se tratan de analizar responden como a cierta hipótesis, ¿no? A cierto pensamiento de que yo creo que eso va a influir en determinada forma. Por ejemplo, el nivel socioeconómico o el nivel educativo de los padres, ¿en qué podría influir o en qué notaron en los resultados que influya? En cuanto, digamos, el nivel socioeconómico del hogar, aquí en Colombia tenemos dos tipos de pagos. Hay uno que es el régimen contributivo, otro es el régimen subsidiado. Entonces hay ciertas personas que aunque todos acceden a la posibilidad económica, hay unos que tienen como más cuidado, los tienen más en cuenta, son más consentidos, digamos. Y eso pues también influye en el manejo. Si no se está unido a ninguno de los regímenes que te acabo de nombrar, se atiende a la persona en urgencias en un hospital, pero pues si hay factor se lo ponen y si no de malas, si no está unido al sistema de salud, o sea, una persona que no tenga ningún tipo de recurso económico. O que, mejor dicho, las personas que vienen de afuera, que no están en la seguridad social del país, les pasa eso, que pueden tener en su país todas las condiciones, pero llegan acá y al no tener nada es como si no tuvieran, pueden tener plata, pero es como si no la tuvieran, precisamente porque no están inscritos al sistema de salud. Entonces, en ese caso, pues solo pueden acceder a una urgencia y ya. A eso se refiere, por eso puede haber cambios allí. El nivel educativo de los padres también es porque hay personas que al no conocer bien cuál es la condición, muchas veces no saben qué es lo que hay que hacer y pues no tienen muchos referentes tampoco, y de ahí terminan pasando cosas que no cuidan bien a las personas o al hijo, o a ellos mismos, o a las mujeres, porque no tienen los medios, digamos, educativos. El tiempo que tarda en llegar al centro de salud más cercano también tiene que ver, estábamos hablando no solo de las grandes ciudades que pues se tiene una posibilidad de una ambulancia, un carro, un metro, un Transmilenio en este caso aquí en Colombia, en Bogotá, pero en los pueblos pues a veces toca funcionar en unos transportes que son pues bastante difíciles, con unas carreteras que a veces tienen problemas muy largas,
no tan bien señalizadas. Entonces, pues la diferencia de tratamiento inmediato entre una persona que está en la ciudad y una que está en el campo, pues es bien distinto. Y sobre bueno, eso se proponen políticas, por ejemplo, si hay posibilidad de dar algún subsidio para viajar. Sí, o- Adela, aquí está dividido el país. Nosotros, después de Afganistán, somos el país con más eh, diferencias geográficas por la dificultad de acceso. Eso de tener 3 cordilleras hace Claro. que a veces estar a 40 kilómetros de Bogotá en línea recta, que en Uruguay es 40 minutos, aquí Claro. pueden ser 2 días de viaje porque no hay carretera y es por selvas, es de ese tamaño. Entonces, el país está distribuido en unas zonas de fácil acceso, en otras tienen un 33% de más para pagos de transporte. Es decir, una persona que vive en Leticia, Amazonas, en el extremo, si tiene que ser trasladada, tiene que ser en avión ambulancia a Bogotá. ¿Entiendes? Entonces eso está incluido y eso también es para la entrega de los medicamentos. Como los pacientes tienen derecho a la profilaxis, dependiendo de dónde vivan, le manejan o no. Si viven muy lejos, tienen que educarse a los papás, ver su nivel educativo para que tengan la nevera, para que sepan manejar el factor y cada 6 meses le llevan el factor a la casa. Ellos se lo ponen para, pues, porque mientras en la ciudad cada mes va al médico, pues esta persona hay que verla cada 6 meses. Entonces eso, es decir, todo eso el nivel educativo también incluye mucho eso. Ahora con la pandemia fue muy específico. Los hemofílicos son los pacientes con más contacto al sistema de salud colombiano. Un hemofílico llegaba a dar solo en aplicaciones 150 veces al año, iba una enfermera a la casa 3 veces a la semana y le ponía el factor, porque aquí le ponen el factor a los pacientes. Entonces, con todas estas variables que Alexandra dijo, las trabajadoras sociales indicaron a qué pacientes se les podía, no solo fuera en las ciudades, sino en las mismas ciudades, enviar el factor en la pandemia. Entonces ya se decidió que se les daban 3 meses, 4, hasta 6 meses, es decir, lo que duró cerrado el país de factor en la casa. Pero con todos estos datos que se tienen por trabajo, esto es mucho de trabajo social, se pudieron identificar pues familias que sí hacían y otras se tuvo que manejar el riesgo porque pues estaban en alerta, no sabían aplicarse, otras usaban el factor y se lo vendían en Venezuela, perdón, pues porque allá no tenían. Entonces, pues se manejó y fue un ejemplo a nivel nacional cuando el gobierno dio la orden de que se tenían que entregar a pacientes crónicos todos los medicamentos en casa. Dijeron, uy, eso aquí no existe un plan. Y dijimos, perdón, hay 5.000 que son los hemofílicos y pues es tomar esa idea y los operadores logísticos que son los que distribuyen los medicamentos, pues dijeron, pues intentámoslo hacer. Y se dio cuenta, pongámosle que el sistema, la gente, las aseguradoras no sabían dónde vivía la persona, porque estaban, no, es decir, la dirección exacta, porque las personas iban al centro médico, es decir, vivían alrededor del tal centro médico, pero específicamente donde no, y mucha gente creía que las CPS, que las aseguradoras sí sabían. Entonces se quejaban, ¿y por qué no me han enviado? Pues porque usted nunca ha dicho cuál es la dirección de su casa. Y eso se tuvo que hacer una educación nacional para decirle, mire, envíe un correo diciendo dónde vive. Y así le llega el correo y pues se lograron enviar medicamentos a 2 millones de pacientes crónicos por correo a los 3 meses. Siguiendo el ejemplo pues de lo que venía manejándose en hemofilia. Eso, tal cual. Entonces, te sigo leyendo. Bueno, ya Sergio habló de los costos de transporte. También si el paciente tiene limitaciones en su movilidad física o no, pues esto también cambia cosas. ¿Cuántos días ha faltado la persona al colegio, a la universidad o al trabajo por problemas de salud en general, por complicaciones asociadas con artropatías o presencia de inhibidores, o en el caso de las mujeres por exceso de sangrado?
mortalidad de personas con hemofilia también, y qué tipo de, o sea, si la mortalidad se ha dado por hemofilia o ha sido por otra situación. Y pues lo último que te decía era así, pues que cuántas parientes mujeres tenía también con coagulopatías y si se catalogaban como mujeres con hemofilia o mujeres portadoras. Entonces, al final les contaba que de cuáles había datos, que de dónde se tomaban esos datos, para qué se tomaban y cuál era el fin último de tener esos datos. Y pues fue más o menos todo lo que les dijo ahorita Sergio de qué se está haciendo aquí. Claro, claro, claro. Porque trataba de ir pensando a partir de tener toda esta información, todas las políticas que se puedan desprender de eso, que como decía Sergio mismo, muchas veces por ahí no son políticas necesariamente o estrictamente de salud, sino que por ahí va más a las cuestiones de trabajo social, esto que vos decís por ahí el tema de la escuela, digamos, de cuántos días tuvo que faltar a la escuela, también puede dar información o datos para ir a hacer alguna política a nivel educativo, a nivel del sector educativo, tratar de intervenir en algo. Digamos, está buenísimo el ejemplo que traen, porque con esto obviamente que nos sirve para ilustrar justamente que la presencia y sobre todo los datos que existen con una periodicidad, la importancia de tener un dato y de tener la posibilidad de compararlo en el tiempo, nos permite construir políticas en todos los ámbitos y que justamente no van específicamente o solamente a cuestiones vinculadas con la atención de la salud, sino que puede tocar todos otros ámbitos de la vida. Esto, por ejemplo, el ejemplo de la escuela me parece que está bueno, en el sentido de que si tenemos el dato de cuántos días tuvo que faltar por este problema, puede ser como la puntita del ovillo para empezar a analizar todo otro problema o toda otra política que tenga que ver con que por ahí la escuela pueda ser sensible a este tipo de situaciones, que la escuela por ahí pueda, si bien existen los días de ausencia, que puedan mitigar las consecuencias de las ausencias. Digamos, como nos sirve mucho el ejemplo que traen, porque justamente a esto íbamos, ¿no? A tratar de plantear de que incluso por ahí en enfermedades que es poco frecuentes, así, siempre con todas podemos encontrar una integralidad de todos los sectores y de la posibilidad de generar políticas hasta en espacios que por ahí no son los más obvios vinculados a lo que sería conseguir un tratamiento o conseguir algún tipo de asistencia. Así que, la verdad que buenísimo el aporte. Muchísimas gracias. Adela, para terminar eso sobre el tratamiento con otras instituciones, nosotros en Sí. Colombia tenemos una ley de huérfanas en donde se dice que tiene que haber una intersectorialidad, porque ahora mucho apoyo social, es decir, de camas, equipos médicos, todo eso que se da en enfermedades huérfanas que realmente no está dentro del orden de la salud, pues lo tienen que proveer las aseguradoras porque en Colombia no existe otra entidad que lo haga. En España, pongamos, el Ministerio de Salud da ambas cosas, da salud y protección social. Entonces hay que mirar también de los países si la protección social va incluida dentro de los programas de salud o no, porque si va incluida, pues es más fácil hacer esto, y si no, en Colombia uno tiene casi que pelear para que el Ministerio de Salud traiga a los otros ministerios, pero por la ley de huérfanas ya se logró que en los colegios públicos todos los pacientes con enfermedades, es decir, con problemas de aprendizaje o físicos o mentales, tienen obligatoriedad de recibirlos y de crear las condiciones para que estos pacientes, estos niños puedan estar al mismo nivel que sus compañeritos. O entonces, si son sordos, que tengan traductores, si es un hemofílico antes de la pandemia, que pudiera estudiar en casa, ¿no? Y cosas de esas. Claro. Sí, sí. Bueno, interesantísimo el aporte. Mil gracias. No sé si de algún otro país estuvieron trabajando y capaz quieren aportar también. Bueno, parece que no. Después lo podemos seguir trabajando en el foro.
Sí, como, sí, como sí. lo hicimos también con el módulo anterior. Si bien hoy es la última clase sincrónica, después podemos seguir trabajando a través del foro o reunirnos aparte con cada país para hacer el seguimiento. Si les parece, yo estoy considerando que ya son las 7 menos 10, perdón, las 7 menos 10 acá en Argentina, pero que nos quedan 40 minutos eh, de la clase. Podemos pasar a la parte más expositiva. Espero que esta discusión que tuvimos discusión en el mejor de los sentidos, En buen ¿no? sentido. Con la gente de Colombia podamos, les haya servido para asentar y trabajar los conceptos que vimos la semana pasada. La verdad es que mucho mejor es que cada uno lo pueda trabajar para poder incorporarlos mejor. Pero ahora pasamos a toda una parte nueva, que en parte tiene que ver con lo que nos contaban recién los compañeros de Colombia. Yo quería Y con el aprovechar estudio que... para, ay, perdón, A ver, que te interrumpa, Leonel, que justo, adelante. nada, había mucho ruido en casa y no podía hablar. Tengo a mi hijo gritando acá atrás. Que tuvimos una experiencia parecida a la de Colombia en cuanto al censo y a las variables que se incluyeron, justamente me hacía acordar incluso muchas de ellas, ¿no? De veces que tuvo que faltar a trabajar por sangrados, incluso variables vinculadas a calidad de vida, pacientes que tuvieron que dejar los estudios o dejar el trabajo según su autopercepción, ¿no? A causa de la hemofilia, o bueno, cantidad de sangrados en la última semana. Teníamos como distintas áreas en las que, área más de salud, más de atención, de tratamiento, y después de calidad de vida, que tenía que ver con aspectos muy similares a los que plantearon ellos, porque en Uruguay no estábamos de cero, pero sí no teníamos así como un censo propiamente dicho. Ahora lo que nos está faltando, y que en eso es esta continuidad. Pero a partir de este censo y el informe que armamos, nada, empezamos a redactar un proyecto de ley, que bueno, ya lo tenemos súper avanzado, justamente para atacar algunas cuestiones que tienen que ver con lo detectado en ese estudio, y una de ellas es el tema de la denuncia obligatoria de los pacientes. Bueno, proponemos a quién y cómo y qué sé yo, pero es muy difícil sostener esta continuidad de datos si no tenés... Toma, llámalo tú. Si no perdón, si no tenés esa obligatoriedad, digamos. Eso es fundamental. Entonces, lograr eso es como fundamental para no tener que estar remándola todos los años desde los pacientes, para lograr esa información. Bueno, perdón, pero iba por ahí, qué buenísimo que esto de Colombia, ojalá nosotros podamos lograrlo con la ley y que nos permita esa obligatoriedad y que no sea remarla todos los años desde la asociación. Claro. Porque ahora, Isabel, discúlpame, ahora el censo lo hace la asociación. O lo hizo, mejor dicho. Yo intervengo en lugar de ella. Sí, toda la recolección de datos la ha venido realizando la asociación desde hace años. Tenemos 47 años de vida y de trabajo. Y bueno, con mayor o menor frecuencia, obviamente, dependiendo también los tiempos que tengamos y todo lo demás, ¿no? Y hoy en día, la asociación es la entidad en Uruguay que tiene mayor cantidad de datos sobre las personas con hemofilia y más completa esa base de datos, digamos, ¿no? Que bueno, que ya te digo, vamos como recolectándolos, todos los años tratamos de ponerla un poco a punto, pero obviamente es un trabajo de hormiga bastante complejo. Entonces, por eso un poco es esto que decía Isabel, de bueno, tratar de que sea el Estado el que se encargue de eso, o por lo menos buscar que haya una recolección nacional, digamos, clara, digamos, ¿no? Y definida cada tanto tiempo, un poco como lo que comentaban los compañeros de Colombia. Y en esto de partir de hipótesis, perdón Juan Andrés, Sí, sí. que en ese momento la situación de atención del país era bien heterogénea, ahora sigue siéndolo,
Pero partíamos de la hipótesis de que los adultos tenían una profilaxis muy, muy baja, bueno, cosa que la comprobamos en realidad con el estudio, también nos sirvió como para demostrarlo y tener argumentos mucho más sólidos para decir, sí, este es el porcentaje de profilaxis, este es el porcentaje de sangrados incluso de los pacientes que están con profilaxis, o sea que a pesar de la profilaxis sangran, entonces bueno, ni que hablar que por ahí, esto de dividirlo como en dimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión de lo sociofamiliar, socioeconómico, después la dimensión de la atención, de la calidad de atención, y después la dimensión de calidad de vida. Sí, sí. Sí, claro, por eso justamente tener la posibilidad de tener un censo permite esta posibilidad de tener la línea, incluso la línea de base desde donde partir para ir definiendo cosas. Está bueno, y la posibilidad de proponer otras alternativas, porque también pensaba, digamos, por ahí es como que según el espacio, según el sistema de salud o según el país, el actor que lo tenga que hacer, tal vez tiene más incentivo para hacerlo, porque me imagino, ¿no? Con la lógica con la que contaban del ejemplo de Colombia, las aseguradoras tal vez les sirve tener ese conteo de casos para no tener justamente plata destinada además hacia algo, me imagino. Y por ahí en algunos, y eso por ahí es un incentivo más fuerte para sostenerlo, o no, seguramente, tal vez me equivoque, pero digamos, pensando también en qué cuestiones pueden influir para que se pueda lograr ese censo permanente, y la importancia de que los datos sean fidedignos después también, que se pueda mantener la obligatoriedad de denunciar, digamos, con la lógica de que después no les dé lo mismo que se completen o no, porque muchas veces, en general, ¿no? En algunos casos, a veces con las enfermedades de notificación obligatoria, a veces pasa que como no tienen consecuencias no haber denunciado, bueno, se notifican los casos, pero hay un subregistro importante. Entonces después también está el tema, una vez que existe el registro, después hay que trabajar para disminuir lo más posible el subregistro, ¿no? También ya es como que te pone un objetivo nuevo. Inmediatamente tal vez se puede plantear como idea, ya de antemano, si se va a armar un registro, pensar estrategias para que se vaya disminuyendo el subregistro, digamos, como ir teniendo ese tipo de control. Ya que se plantea la idea de notificación, pueden pensar qué puede atentar contra ese registro el día de mañana, y qué puedo hacer yo para ir como armando mecanismos de obligatoriedad en la cadena para que el dato llegue lo más completo posible desde donde se genera hasta el lugar donde se tomen las decisiones, ¿no? Porque eso es todo otro tema. Pero una vez que tenemos el registro, ahí empieza todo otro baile con otros problemas que también está bueno tenerlos por ahí en cuenta, ¿no? Sí, sí, claro. Yo me quedaba con lo del tema del nivel educativo, ¿no? Que incide en muchas cosas, porque obviamente que por malos tratamientos puede haber mayor ausentismo escolar y obviamente menor el acceso educativo, ¿no? Posterior, y eso también implica que la persona tampoco vea o entienda del todo la importancia de, bueno, de estar en ese registro, de tener buenos tratamientos, de hacer bien el tratamiento, ¿no? Y todo. Entonces como que es como es medio cíclico, medio como un círculo vicioso en el cual una cosa se retroalimenta con la otra, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Igual es interesante también pensarlo no solamente a nivel individual, sino cuál es la política estatal educativa, porque muchas veces, especialmente en este problema, depende mucho más del nivel educativo de los padres que del nivel educativo que tenga el paciente. Claro. Empieza siendo niño casi siempre el paciente. Sí, sí, por supuesto. Todos empezamos siendo niños, pero a trabajar de hemofilia, el diagnóstico es de chiquito. Sí. Y les hago una consulta. En Uruguay, ¿quién financia el tratamiento? Pues tienen una estructura de financiamiento interesante en Uruguay también. Tenemos múltiples, dependiendo de la medicación.
Pero tenemos 2 medicaciones que están financiadas por el Fondo Nacional de Recursos, es como un banco público que financia medicaciones caras. Yo pensaba que era, me escuchaba a Sergio y medio lo asociaba con la cuenta de alto costo que tienen ellos, ¿no? Es como, es medio esa la idea del fondo. Ahí va, exacto. Y en este momento, bueno, financia el factor 9, que el que tenemos en Uruguay es plasmático, nada más. Y tal es lo que hay. Y Micizumab, que entró ahora el año pasado, a fin del año pasado, después de un trabajo de un año, no muy prolongado, pero muy intenso, de un año, con autoridades de la salud, médicos y la industria. También lo financia para todos los niños con hemofilia severa de 1 a 17 años, y con y sin inhibidores, y para adultos con inhibidores. Y después, los pacientes que se atienden, hay distintos como prestadores. Está el Salud Pública, que son los hospitales estatales, en esos lo financia el factor 8 plasmático, que es el que hay, lo financia el Estado. Y después están los servicios que son las mutualistas, que son privados, pero en realidad es como un fondo del Servicio Nacional de Salud, que en realidad te descuentan del sueldo una proporción, es privado, pero bueno. La cuota mensual, Ahí, lo que te descuentan el ahí va sueldo, con ¿no? exacto, te El descuentan una factor cuota se mensual. paga aparte, digamos, se paga aparte y varía dependiendo de la mutualista. No hay Exacto. un costo. Y Pero en los después están afiliados a los la mutualista, seguros, sí, después están los seguros, que ahí sí hay que pagar bastante más por la medicación. pero quiere decir que tanto la mutualista como los seguros, lo paga, el paciente de su bolsillo paga el No el factor, total, ¿no? No el total, con un pero tenés que descuento. pagar un arancel, pero no es el Claro. total. Sí, claro, lo que pasa es que el arancel depende de la mutualista, de la cantidad de pacientes que tiene esa mutualista, etcétera, etcétera, el costo, digamos, y bueno, en muchos casos se hace el tema profilaxis se hace bastante complejo porque es un costo importante mensual, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, en realidad las personas pueden elegir a qué mutualistas, si van a una mutualista o a salud pública, porque y si tenés una coagulopatía, si tenés hemofilia, te conviene atenderte, por lo menos esos niños en salud pública, porque tenés la medicación gratis y demás. Algunas otras cosas son más carentes, las internaciones, esas son un poco más complejas. Pero si vos trabajás, te descuentan del sueldo una parte, y ahí puedes elegir si vas a una mutualista o si vas a salud pública, en realidad. Muy interesante. En Colombia logramos que los pacientes de enfermedades huérfanas no tuvieran que pagar ningún, lo que se llama copago o cuotas moderadoras. Es decir, todo, como es tan caro, pues eso genera lo que ustedes dicen. Llega un momento en que el aporte en Colombia se llama copago tan alto que puede frenar eso. Eso sí se logró que y hay un censo oficial de huérfanas. Es decir, si yo ya estoy en el censo, pues automáticamente las aseguradoras o las secretarías de salud dejan de cobrarle a todo, es decir, toda la atención, sea médica, hospitalaria y medicamentos. La verdad es que cada vez que nos podemos poner a comparar las situaciones de diferentes países, se aprende un montón, es re interesante y aparte es un desafío también pensar en algún momento en políticas sanitarias a nivel continental, ¿no? Porque partimos de una realidad muy variada y a veces, hasta lo charlamos muchas veces en las reuniones de seguimiento, sería buenísimo poder pensar en que no sea de un país que se compra el factor. Así se podrían reducir costos de una manera significativa, se podría pensar en el acceso de una manera muy, muy diferente, ¿no? Está bueno pensar qué cosas en común y qué cosas diferentes tiene
tiene cada sistema de salud de cada país. Bueno, si les parece, pasamos a la parte más de clase tradicional del día de hoy, que tiene que ver con los estudios epidemiológicos. Nosotros empezamos la semana pasada a ver qué es la epidemiología, empezamos a ver algunos conceptos que son los que trabajamos hoy, de dato, variable, información. Vimos los tipos de medidas que se usan más frecuentemente en epidemiología, vimos que se puede aplicar a todas las instancias del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Y ahora vamos a empezar a ver cómo es que se hacen estos estudios de epidemiología. O por lo menos más que cómo se hacen, qué tipo de estudio hay, y un cachito de cómo se hacen también. Bueno, esperen, ahí va. Ahí va. Bueno. Entonces, los trabajos de los estudios epidemiológicos son investigaciones, ¿no? Y nosotros vamos a definir la investigación como la posibilidad de hacerse una pregunta y responderla sistemáticamente. Que la respondamos sistemáticamente tiene que ver con que seamos tan claros en cuanto al método que se aplica para responderse a esa pregunta, que cualquiera que lea el trabajo tenga la posibilidad de replicar ese mismo trabajo, reproduciendo las condiciones, y ver si llega a un resultado similar. De hecho, así era como se hacían originalmente los trabajos de investigación. Ahora, casi de hace 100 años más o menos, lo que se utiliza, en vez de reproducir muchas veces el mismo trabajo de investigación, se acude a la estadística, al cálculo de probabilidades, para ver, para validar los datos que nos arroja un estudio, que se aplican diferentes pruebas, que a lo que se llega es a un valor de P, que era, ¿se acuerdan el valor este que hablábamos la semana pasada? Que define si lo que encontramos se debe al azar o se debe a algo que estamos estudiando en nuestra investigación. Depende qué nos estemos preguntando, vamos a elegir un diseño de la investigación específica. Un diseño es qué es lo que vamos a hacer para la investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es de qué forma vamos a contestar la pregunta, y para poder contestar la pregunta tenemos que fijarnos qué instrumentos necesitamos, qué población necesitamos, qué tamaño de la muestra necesitamos. La muestra es cuánta gente, si vamos a trabajar con gente, si estamos haciendo epidemiología, seguro trabajamos con gente, cuánta gente necesitamos para que esa muestra sea representativa de nuestra población, un montón de cosas que hacen al diseño del estudio. Ahora, enseguida vamos a trabajar un poquito más acerca de los diferentes diseños que pueden ser. Entonces, como todo lo que hagamos va a depender de lo que nos preguntemos, y tiene que cuidarse mucho la coherencia entre la pregunta que nos hacemos y el método que utilicemos para responderla. Casi lo más importante de todo es poder hacer bien la pregunta.
Porque después cuando nosotros aplicamos un método, cuando hacemos la investigación, vamos a encontrar una respuesta. Porque sean positivos, negativos, siempre que uno hace una investigación, obtiene un resultado. Que tal vez sea diferente al que uno esperaba, pero obtiene un resultado. Lo que es importante es que ese resultado, una vez que se hizo la investigación, responda a la pregunta que nos hicimos al principio. Por decir, uno quiere, no sé, saber de qué color es la pantalla de mi computadora, y lo que hago es medir los sonidos que se escuchan, nunca voy a poder averiguar de qué color es la pantalla. Es muy importante que haya coherencia entre lo que uno se pregunta y lo que uno y la forma en la que lo contesta, y que la pregunta esté bien definida y que sea bien clara, para que después, cuando tenemos resultados, podamos efectivamente saber si esos resultados que obtenemos son o no la respuesta para la pregunta que nos hacía. Esto mismo que uno tiene que hacer a la hora de investigar, es muy importante que lo hagamos también cuando leemos un trabajo científico. Que nos fijemos qué preguntas se hacen. A veces, en vez de hacerse una pregunta puntual, o a veces de formular en términos de pregunta, se formula una hipótesis, que es una afirmación de lo que piensan que van a encontrar los investigadores o investigadoras, y a partir de ello se hace el trabajo científico. Entonces, es importante que nos fijemos, cuando hacemos un trabajo científico, cuál es la hipótesis o cuál es la pregunta de la que parten y con qué método piensan responder esa pregunta. Y, como decíamos, todos los métodos que vamos a ver ahora se pueden aplicar a cualquier parte del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Tenemos dos grandes tipos de estudios: los observacionales y los experimentales. Que si bien el nombre de esas dos grandes categorías dice mucho de los estudios, ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Los observacionales estudian una realidad sin intervenir sobre ella. Uno podría pensar, bueno, que ya observar la realidad es una forma de intervenir, pero no hay una intervención activa sobre la realidad. Es decir, que, por ejemplo, un estudio sobre un tratamiento no puede ser un estudio observacional. Porque en el tratamiento uno lo que hace es intervenir sobre la realidad de las personas que tienen un problema X con el tratamiento. Lo mismo con una vacuna o con una intervención que estemos haciendo sobre la población o sobre cada uno de los individuos. Estos estudios observacionales son los que nos permiten conocer la prevalencia, la incidencia, y también nos permiten establecer relaciones de riesgo. Todos estos tipos de estudios son observacionales. Por un lado están los estudios descriptivos y por otro lado están los estudios analíticos. Los estudios descriptivos observacionales lo que hacen es darnos una tabla con un montón de datos. Vos definís las variables que vas a estudiar y recolectás datos, y lo que informás son esos datos y nada más. Con esos datos, que son siempre, o casi siempre, cantidades absolutas, frecuencias absolutas de los datos que encuentres, después puedes hacer otra cosa, pero el estudio descriptivo es solamente mostrar esos datos. A veces, los estudios descriptivos nos sirven para conocer
para tener una impresión inicial de cómo es el campo en el que vamos a trabajar, y a partir de ahí formular una hipótesis acerca del problema que queremos abordar. Pero en el mismo estudio descriptivo no realizamos ningún procesamiento de esa información, más allá de ordenarla en una tabla. Perdón, Cuando los estudios observacionales tienen algún nivel de procesamiento de los datos, ya se transforman en estudios analíticos. ¿Puedo decir una cosita pequeña? Sí, adelante. Decía que, por ejemplo, el ejemplo del censo que trabajábamos antes, tal vez se lo podría pensar como un estudio descriptivo, en el sentido de que tenemos la recopilación de todos los datos exhaustivos, de las variables que consideramos y que definimos de antemano que pueden ser de utilidad, pero no tenemos ningún tipo de análisis hecho sobre esa descripción. Tenemos la descripción exhaustiva y que puede tener, y que nos brinda información, pero justamente es eso, ¿no? Digo, me parecía que podía ser un ejemplo. Tal cual. El censo es tal vez un típico ejemplo de estudio descriptivo. Y muchas veces uno, cuando lee un trabajo científico, ve que al principio de todo, un trabajo epidemiológico, ve que al principio de todo hay una tablita. Esa tablita nos describe cómo es la población. Nos dice cuántas personas hay, de esas personas cuántas son mujeres, cuántos son varones, el rango etario, el nivel educativo, no sé, unas cantidades de datos que son muchas veces, hasta se dice tabla 1, porque suele ser la primera tabla de una publicación, que es un estudio descriptivo, pero que se incluye dentro de cualquier otro estudio para que nosotros conozcamos con qué población vamos a estar trabajando, o con qué población está trabajando, mejor dicho, los investigadores y las investigadoras. Bueno, en los estudios analíticos, ya con los datos que recolectamos, hacemos algo. Ese hacer algo va a ser siempre sacar alguna tasa, hacer algún estudio estadístico para ver prevalencia, incidencia o vinculación entre algunas variables. Dentro de los estudios analíticos podemos encontrar dos grandes categorías, que son las transversales y los longitudinales. Los estudios transversales, la característica que tienen es que es como una foto de lo que pasa en este momento. Cuando decimos en este momento, puede ser que ese momento sea un periodo definido. En vez de decir cuántos hay hoy, puede decir cuántos casos hubo en tal año. Cuando definimos cuántos casos hubo en tal año, no nos importa tanto cuántos casos son nuevos, cuántos casos son viejos, es cuántos casos hubo en tal año, y aunque agarremos un lapso que más o menos grande, el resultado que tenemos es el resultado estático de una foto. Por eso, los estudios transversales son estudios que sirven para sacar datos de prevalencia. De la población total, cuántos casos tenemos de lo que sea. Los estudios longitudinales son longitudinales porque se desarrollan a lo largo del tiempo. Al desarrollarse a lo largo del tiempo, nos brindan datos más dinámicos que los transversales. Ya no tenemos una foto, sino que podemos ir viendo cuáles son los cambios que se van dando a medida que pasa el tiempo, sean meses, sean años. Hay algunos estudios longitudinales que, por ejemplo, siguen personas desde que nacen hasta que tienen 20 y pico de años o más.
Dentro de estos estudios longitudinales tenemos estudios ecológicos, estudios de casos y controles o estudios de incidencia. Los estudios ecológicos muchas veces consisten en analizar los datos obtenidos en otros estudios o los datos obtenidos en un estudio descriptivo. Y nos sirve para leer el estudio descriptivo en términos de correlación. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en datos que recolectamos para ver cómo era la población, que dos variables se comportan de manera paralela. Es decir, que cuando sube una cosa, sube la otra. O cuando baja una cosa, baja la otra. O que funcionan de manera inversamente proporcional, ¿no? Que cuando sube una cosa, baja la otra. Un caso que es el que usamos también en el cuadernillo es, por ejemplo, la relación que existía, cómo se descubrió la relación que existía entre el virus del Zika y la microcefalia, el nacimiento de bebés con microcefalia. Que lo que se vio era, en datos crudos, que de repente en determinados estados de Brasil había aumentado muchísimo la cantidad de nacimientos de bebés con microcefalia y con otros problemas derivados de la microcefalia. La microcefalia es que tengan la cabeza más chiquita de lo normal y que no les crezca tanto. Y en analizar los datos crudos que tenían de describir la población, veían que además de que en esos estados había muchos bebés, habían empezado a nacer muchos bebés con microcefalia, habían aparecido muchos casos en mujeres embarazadas que tenían una infección viral. Cuando la describieron esa infección viral, vieron que era una enfermedad transmitida por un mosquito que hasta ahora es el mismo mosquito de la Aedes aegypti que transmite El dengue. ¿Cómo? ¿El dengue? El dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, y también el Zika. Gracias. Pero que la verdad, esta enfermedad Zika se había descrito, pero era una enfermedad que nadie le daba mucha bolilla, porque nadie le daba mucha importancia, porque se pensaba que era inocuo, la tenía, se pasaba y ya está. Para la mayor parte de las personas eso es cierto, pero si coincidía que las personas que padecían Zika tenían la enfermedad justo en el momento que estaban embarazadas, y no solamente en el momento que estaban embarazadas, sino en el momento más importante para el crecimiento de la cabecita del bebé, eso podía condicionar, o se relacionaba por lo menos, con que nacían con la cabecita más chiquita, con microcefalia. Entonces, a partir de un estudio descriptivo de datos que estaban sueltos, se empezó a correlacionar las dos cosas y a partir de eso se pudieron hacer otros estudios para terminar de relacionar causalmente el Zika con la microcefalia, con el nacimiento con microcefalia. Otros casos, otro tipo de estudios es el de casos y controles. Acá lo que hacemos es comparar determinadas variables a partir de grupos bien definidos. El grupo de casos es, por ejemplo, personas con
hemofilia, y los controles son personas que no necesariamente están completamente sanas, pues no sabemos si alguien está completamente sano, pero que por lo menos no tienen hemofilia ni ningún otro trastorno de la coagulación. Ese es el criterio que utilizamos para hacer un estudio de casos y controles. Y lo que podemos estudiar es alguna variable que nos interese, con la que nos planteemos alguna pregunta, para comparar cómo se comporta esa variable en un grupo y en otro. Y después comparamos los dos grupos a ver si hay alguna diferencia estadísticamente significativa. Es decir, si la P que nos da al comparar esos dos grupos es, por ejemplo, menor a 0,05. Es decir, que hay menos del 5% que la diferencia entre personas con hemofilia y personas sin hemofilia se debe al azar. Un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es reemplazo de rodilla. Ya hoy sabemos todos que la hemofilia, especialmente si no tiene el tratamiento adecuado, aumenta mucho el riesgo de que se vaya desgastando la articulación de la rodilla. Hay muchas articulaciones, pero tal vez la de la rodilla, tal vez no, la de la rodilla es la más frecuentemente afectada, la que trae más dificultades funcionales, pero en algún momento hubo que estudiar, a ver, si efectivamente las personas con hemofilia tenían más riesgo de tener reemplazo de rodilla que las personas sin hemofilia. Y después, pero tal vez ya no sea un tratamiento, un estudio observacional, la pregunta que tal vez seguiría es si, por ejemplo, el tratamiento oportuno y eficaz de los episodios de sangrado o el tratamiento profiláctico reduce el riesgo de reemplazo de rodillas versus otro tipo de tratamiento, o la carencia de tratamiento en la hemofilia, o el tratamiento tardío de la hemofilia. Pero eso ya no sería un estudio observacional porque estamos interviniendo directamente. En casos sin controles, los grupos ya los podemos armar a partir de cosas donde nosotros no estamos interviniendo. Y por último, tenemos los estudios de incidencia, que son estudios donde nosotros observamos a una población y medimos la incidencia que, como habíamos nombrado la vez pasada, y como estuvimos trabajando en la primera parte de la clase, es la cantidad de casos nuevos, de lo que sea, en una unidad de tiempo, por ejemplo, en el año. Después, tenemos los estudios experimentales. En los estudios experimentales, la diferencia que hay es que ahora sí estamos interviniendo. Por ejemplo, queremos probar un tratamiento. Por ejemplo, intervenimos en la comunidad para reducir un factor de riesgo. Tal vez la diferencia grande que hay en o los estudios experimentales que hacemos a nivel clínico, la diferencia grande que hay con respecto a otros experimentos que se pueden hacer en un laboratorio de física, en un laboratorio de química, en un laboratorio de biología, es que en los estudios epidemiológicos experimentales estamos trabajando con personas. El trabajar con personas hace que siempre que hagamos un estudio experimental, debamos ante todo poner como prioridad absoluta el respeto de todos los derechos de esas personas. Entonces, por ejemplo, un estudio experimental nunca puede ser
a través de producirle daño a una persona o a un grupo. Siempre tenemos que saber que cuando hacemos un estudio experimental, también cuando hacemos un estudio observacional, pero cuando hacemos un estudio experimental donde vamos a intervenir de alguna forma en la vida de las personas, esas personas lo tienen que saber y nos tienen que dar su consentimiento explícito. Hay veces que el estudio experimental se hace con niñas o niños o con personas que no están con el completo uso de sus facultades mentales. Entonces las personas que van a dar el consentimiento o no de la participación en el estudio serán las personas que estén a cargo del cuidado legalmente responsables del cuidado de esa niña o niño o de la persona que no esté en el uso de sus facultades mentales. Entonces, si bien toda investigación, sea o no sea con personas, tiene una dimensión ética que hay que respetar, es especialmente importante en el trabajo epidemiológico, especialmente en el trabajo experimental, esa dimensión ética donde aparecen los derechos humanos como un valor supremo que debemos respetar desde la posibilidad de hacernos una pregunta en adelante. Y vale la pena esta aclaración porque históricamente hay muchos casos de experimentos muy reñidos con la ética. De experimentos con seres humanos donde se han hecho barbaridades. Tanto en contextos de persecuciones de grupos étnicos o grupos de determinada nacionalidad, como también aprovechándose de la condición más vulnerable de personas o que no estaban en pleno uso de sus facultades mentales o que estaban en condiciones especialmente de no poder decidir acerca de lo que hacían con ellos. Dentro de los estudios experimentales vamos a tener tres grandes categorías. Los más famosos, más elegantes, que más se usan para, por ejemplo, probar nuevos tratamientos, son los ensayos controlados aleatorizados. Los ensayos controlados aleatorizados es, por un lado, son estudios que se hacen con una gran cantidad de casos que son aleatorizados porque se selecciona esa gente que va a participar del estudio al azar. Van a encontrar un mecanismo para seleccionar las personas al azar. También, una vez que están seleccionadas todas las que van a participar en el estudio, al azar se divide quién va a recibir, por ejemplo, el tratamiento real y quién no lo va a recibir, o quién va a recibir un tratamiento estándar contra el que se va a compartir, contra el que estamos queriendo probar. O quién va a recibir algo que se llama el placebo, que es algo que parece un tratamiento, que es igual, si estamos probando, por ejemplo, una inyección subcutánea, se inyecta, tiene el mismo color, la misma densidad, todo que el tratamiento que vamos a probar, pero en realidad no tiene nada. Pero es para reproducir todas las condiciones de aplicación del tratamiento real, así nadie se da cuenta si está haciendo o no el tratamiento que estamos probando. Esa es otra condición que suelen tener los ensayos controlados aleatorizados, que es que mejora todavía la pretendida objetividad del estudio
si esos ensayos son a doble ciego. Doble ciego quiere decir que las personas que participan como sujetos de la experimentación, es decir, como pacientes de ese estudio, no saben qué es lo que están recibiendo. Saben que pueden estar recibiendo una cosa o la otra, el tratamiento que están probando u otra cosa, pero no saben cuál de las dos cosas están recibiendo. Y el personal de salud que realiza el estudio, tampoco, que la gente, el personal de salud que está en contacto con los pacientes, tampoco sabe a quién le está dando qué. Está todo codificado y recién cuando se termina el estudio, los investigadores van sabiendo qué recibió cada persona y pueden comparar entre grupos. En los ensayos de campo, lo que se hace es intervenir no sobre personas que tienen algún problema de salud, sino personas que tienen, que más allá de que tengan o no tengan un problema de salud, se consideran que en general están sanas, y lo que queremos hacer es intervenir para prevenir un problema de salud. Eso puede ser desde, por ejemplo, una vacuna, como nos pasó en estos últimos 2 años, que las vacunas contra el COVID se desarrollaron muy, pero muy rápido, tuvieron las primeras fases del desarrollo, de la investigación de la vacuna, se hicieron muy rápido, las que se hacen experimentales en animales, y qué sé yo, se hicieron muy rápido, y rápidamente casi todos y todas nosotros participamos de la última fase de un estudio experimental, porque formamos parte, mediante la vacunación, de la última prueba que se le hace a una vacuna para terminar de hacer que sea, determinar que sea, perdón, determinar de definir que sea eficaz y segura una vacuna. Pero también, por ejemplo, puede ser la eficacia del uso de casco para prevenir la muerte por siniestros en motocicleta, o en bicicleta, o en el medio de transporte que sea. Son intervenciones que se hacen a nivel poblacional, en población sana, que queremos evitar que aparezca un problema de salud. Esos son los estudios de campo. Y después tenemos el estudio en comunidades, que lo que se hace es tratar de intervenir, ya no con una medida puntual de, por ejemplo, el uso de casco o con una vacuna, sino que agarramos a toda una colectividad, por ejemplo, toda la población de una provincia, un estado, o toda la población de una ciudad, para tratar de modificar la conducta general o la conducta en determinados aspectos del total de la población. Tal vez el ejemplo más claro, más rico de esto fue el experimento que se hizo en la década del 70 en una parte de Finlandia, que es Karelia del Norte, donde había la principal causa de muerte, había una gran mortalidad, por eso era el infarto del corazón, y eso estaba muy vinculado con problemas de exceso de colesterol y de triglicéridos en la gente, en los habitantes de Karelia del Norte, y eso, quien estaba a cargo de la salud
en esa región de Finlandia, tenían hipótesis que estaban vinculados con cuál era la dieta, que era una dieta eminentemente de carne animal muy grasosa. Comían reno, jabalí, qué sé yo, en cantidades muy grandes, y consideraban que eso era, la hipótesis que manejaban era que por eso se moría tanta gente tan joven de infartos de corazón. La intervención que tuvieron a nivel comunitario fue impulsar una gran campaña para cambiar la forma de comer. Y trataban de reemplazar esa dieta compuesta especialmente por carne animal y con grasa animal, con mucho frito y qué sé yo, por lo que denominaban la dieta mediterránea, donde incorporaban muchos vegetales de hoja, aceite de oliva, y diferentes especias, con una menor proporción de carne, incorporaban también mucho el pescado a la dieta y pescados no tan grasosos, y fue una campaña de promoción de ese tipo de la modificación de cómo se alimentaba la población, y le salió muy bien, y gracias a ese cambio de alimentación que lograron efectivamente, se redujo muchísimo la incidencia de infartos del miocardio, infartos del corazón, en esa parte de Finlandia, en Karelia del Norte. La incidencia, ¿se acuerdan que es la cantidad de casos nuevos que hay? Y entonces, cuando uno ve que baja la incidencia, es que estamos teniendo efectivamente cada vez menos casos, ¿no? Entonces, fue una estrategia exitosa. Para poder medir eso, para poder medir la eficacia de la intervención en la comunidad, tuvieron que hacer un estudio de esto. Bueno, hasta acá hemos visto los diferentes tipos de estudio y sus grandes características. No sé, Adela, si querés agregar alguna cosa. No, por ahí, como tratando de sintetizar y de relacionar con las cosas que estuvimos viendo la vez anterior, por ahí plantear que justamente cuando pensábamos en estas correlaciones de las que hablaba Leonel, o en la posibilidad de que haya asociación entre determinadas variables, ¿se acuerdan de las medidas que usábamos para analizar ese tipo de cuestiones? Lo que nombró Leonel de la significación estadística, lo del p-valor, todas cuestiones que vimos la vez anterior, toman relevancia en este punto también, en que de acuerdo a la hipótesis, de acuerdo al diseño metodológico utilizado, vamos a poder utilizar algunas medidas u otras que nos sirvan para dar cuenta de los resultados. Y respecto a esto último que hablábamos, que en este punto de los ensayos en comunidad, aparece esta cuestión de la comunidad entera, o que no son elegidos al azar, ¿no? Hay todo un punto que, bueno, nos quedó por fuera, porque con la intención de hacerlo sintético y de hacer la transmisión lo más sintética posible, nos quedó por fuera todo lo que se vincula con el tema de las muestras, digamos, y de cómo se construye una muestra para poder trabajar en un estudio, ¿sí? El punto del azar y de la aleatorización es central en el momento en que se construye una muestra para la cual se puedan sacar luego conclusiones, y que las muestras tienen todo un proceso vinculado a que es un recorte de un universo que es la totalidad de los sujetos que tenemos. Muchas veces cuando hablamos de, justamente como hablamos a nivel poblacional, no podemos acceder a todos los individuos de esa población. Entonces, para eso necesitamos recortar una muestra, ¿sí? Obviamente que la situación ideal es justamente la que hablábamos al principio, por ejemplo, lo que sería un censo, donde llegamos a toda la población vinculada con una característica que queremos estudiar, y podemos tener acceso a toda esa población. Pero no siempre tenemos esa suerte, y tenemos que recortar una muestra de ese universo, y esa muestra debe tener determinadas características. Y un punto muy importante es que tiene que tener esta cuestión de lo aleatorio.
¿sí? De que no haya una intención en el momento de incluirlo dentro de la muestra, sino que cada sujeto dentro de esa población tenga la misma probabilidad que los demás de ser incluido dentro de la muestra, para que luego las conclusiones que podamos sacar sean efectivamente válidas, ¿sí? Por ahí eso nos faltó comentarlo o incluirlo dentro del PowerPoint, pero pensando con esta lógica de cuando hablamos de lo aleatorio y de la cuestión esta ven que acá en dice que estos se convierten en cuasi experimentales porque toman a la comunidad entera. Es interesante esta cuestión de cuándo necesitamos construir una muestra y cuándo se puede trabajar a nivel comunidad o a nivel poblacional, como es en el caso de un censo, ¿sí? Eso, obviamente que como decía Lionel antes, tal vez con el tiempo acotado que tenemos no lo podemos desarrollar con tiempo, pero en caso de que quieran, se puede continuar en los foros trabajando y podemos hacer alguna cosa específica sobre muestras, etcétera, como para poderlo trabajar más a fondo. Bueno, gracias Adela. Hasta aquí hemos llegado, sí, obviamente queda abierto quien quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, bien interesante. La verdad es que estos siempre hablamos de los datos, pero una cosa es obtener los datos y otra cosa es qué hacer con los datos y cómo manejarlos y cómo, ¿no? Creo que un tema también ahí bien importante es seguramente tener claro desde el comienzo del estudio qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, ¿no? O sea, todo el seguimiento de lo que uno busca, ¿no? En el planteamiento de la pregunta, como decía Soy Leonel, es fundamental para saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos buscar, ¿no? Y qué datos nos sirven y qué datos no nos sirven también, porque a veces uno tiene como muchos datos y de repente hay cosas que no son para la pregunta específica en la que uno quiere trabajar. Eh, bueno, Antonio estaba con poca conexión, así que no se pudo quedar, pero bueno, hoy damos por terminada este módulo de talleres. Vamos a tener un último módulo antes del fin de año, que no sé si Leonel tenés ahí la temática como para comentarla. Y vamos lo que sí les recomiendo es mantenernos en contacto a través de la plataforma de la coalición, ¿sí? Allí ustedes van a tener todos los materiales que se han venido trabajando, las presentaciones y los videos que los estamos subiendo al canal de YouTube de la COA y también a la plataforma. Y creo que eso es lo importante. Yo he visto que han entrado, algunos han entrado, por lo menos a mirar un poco los materiales y todo eso. Lleva un poquito de tiempo acostumbrarse al formato de la plataforma y todo eso, pero bueno, vamos de a poco a ir amigándonos con ella, y descubriendo cosas. Nosotros también vamos a empezar a trabajar porque eh, creo que también la evaluación del curso pasa un poco por eso también, ¿no? Por el trabajo que hacemos, no solamente durante los talleres, lo sincrónico, sino también el trabajo que ustedes hacen después, de reflexión, de volver a mirar los materiales, de hacer preguntas, de contestar preguntas si se animan, hacer comentarios, ese tipo de cosas como para hacer un poco más dinámico el trabajo, ¿no? Y que sea más fácil de quedarnos con los conocimientos. Bueno, no sé si tenemos algún comentario ahí. Leonel, el último set de talleres. Es sobre agencias de control de tecnologías. Ahí está, buenísimo. Y no sé si tenemos algún ejercicio más para hacer ahora después de este taller, o No, los me van a dejar parece sin tareas.
No, yo creo que tenemos, por un lado, esto mismo que trabajamos hoy, vamos a seguir trabajándolo. Me parece que es requete interesante pensar la idea de ayudar en los censos y de pensar también si hay algo más que hacer aparte del censo de pacientes, capaz algún análisis de las variables de los datos que ya vienen recopilando, agregar alguna variable, pensar en algún trabajo de investigación también puede llegar a ser interesante y es cuestión de juntarnos y pensarlo. Y además con los países que ya venimos trabajando, seguimos con lo del módulo anterior, que es súper interesante, de pensar el mapa de actores y pensar una intervención puntual para el cabildeo de las políticas que está necesitando cada asociación, ¿no? Exacto. Así que no dejamos una tarea puntual, pero quedamos a disposición para lo que pueda hacer. Creo que tanto lo que plantearon ustedes desde Uruguay como lo que plantearon Sergio y Alexandra desde Colombia es muy valioso y estaría buenísimo que tal vez veamos qué es lo que hay y qué es lo que falta en el resto de los países también. Sí, sí. Que además los contextos son bastante diferentes, ¿no? Yo pensaba también hoy que hablaban Sergio y Alexandra sobre el tema del transporte, ¿no? Acá en Uruguay, Uruguay es tan chiquito y no tenemos, por suerte, accidentes geográficos importantes, entonces, claro, el tema del transporte de repente es seguramente más fácil que en otros países que tienen, no sé, montañas y bueno, y diferentes climas y cosas, ¿no? Entonces, creo a veces también el contexto incide también en estas cosas, ¿no? Así que bueno. Bueno, un gusto verlos o no verlos a todos, porque están unos cuantos con cámaras apagadas, pero bueno, espero que nos volvamos a contactar en la próxima tanda. Ya Isidro les va a pasar el correíto recordándoles y convocándolos a la próxima tanda de talleres. Y yo sí les dejo como deberes entrar a la plataforma y acceder a los materiales y bueno, y amigarse con ella, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Gracias a todos. Gracias a la Nela, Adela. Buenísimo, muchas gracias. Gracias Carely, gracias Mavi, gracias Muchas Andrés. gracias a todos. Nos vemos. Gracias, chicos, saludos. Chao, chao. Chao, chao.